Xi Jinping y Vladimir Putin juntos en Moscú proclamaron este martes que abrieron una nueva era en sus relaciones y destacaron su identidad de posturas frente a las potencias occidentales que, según Putin, buscan aislar a Rusia a causa de la guerra de Ucrania y aumentar su presencia en Asia. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Xi y Putin brindan en Moscú por las prósperas relaciones económicas de China y Rusia. El foco de la jornada de negociaciones de este martes se centró en cuestiones económicas. El plan de paz de China para Ucrania salió rápido de la mesa. En el Día Internacional por la Eliminación del Racismo abordaremos esta problemática con personas que la sufren aquí en Alemania. Un reciente estudio afirma que el 90% de los alemanes creen que hay racismo en este país. Y los mercados europeos se recuperan 2 días después de la compra de Credit Suisse por parte del banco UBS. Parece que serán los empleados quienes paguen la factura. Según el Financial Times, podrían producirse miles de despidos entre ambas entidades. Los líderes de China y Rusia celebran una nueva era en sus relaciones tras un segundo día de conversaciones en Moscú. Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron un acuerdo para ampliar los lazos comerciales y energéticos bilaterales, dando a Putin lo que las sanciones occidentales pretenden negarle: dinero en efectivo para financiar su guerra en Ucrania. Putin expresó tras la cumbre un apoyo prudente a las propuestas chinas para encontrar una solución negociada al conflicto en Ucrania, que se inició hace ya casi 13 meses. Tratando de esbozar una sonrisa para calmar los ánimos, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin se comprometen a estrechar lazos. Putin, cada vez más aislado por Occidente tras su invasión de Ucrania, mira hacia Oriente en busca de un apretón de manos cómplice. En cuanto a la crisis en Ucrania, China siempre se ha adherido al propósito y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso hemos mantenido una posición objetiva e imparcial, además de promover activamente la paz y las negociaciones. La negativa de Pekín a condenar a Rusia es lo que ha impulsado esta amistad. Xi ha propuesto un plan de paz que le da a su homólogo la oportunidad de poner en entredicho a Occidente y Ucrania. Creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China son coherentes con los planteamientos rusos y pueden tomarse como base para un acuerdo pacífico. Eso cuando Occidente y Kiev estén dispuestos a hacerlo. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto tal disposición por su parte. Para Putin, una alianza con Xi también supone la oportunidad de estrechar acuerdos en materia comercial, sobre todo después de la retirada de empresas occidentales de Rusia tras la invasión de Ucrania. Estamos dispuestos a apoyar a las empresas chinas para reemplazar la producción de las compañías occidentales que abandonaron Rusia. Ambos líderes prometen una nueva era de asociación bilateral y una serie de nuevos acuerdos en materia de energía y comercio. Una etapa en la que China se presenta como pacificadora entre Rusia y Ucrania. Ampliamos ahora con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, Putin y Xi han comenzado las negociaciones formales en el Kremlin. ¿Qué se espera que salga de este encuentro? Hola, muy buenas noches desde Moscú. Bueno, para ser sinceros, esta es ha dado un giro. Si esperamos que estuviese más centrado en la guerra de Ucrania, lo que estamos viendo es que hay mucha conversación sobre temas económicos. Seguramente de aquí, queda mañana la jornada de hoy ha sido la principal, queda la de mañana, pero de hoy han salido acuerdos para intensificar el intercambio monetario, para posibilitar la compra y venta de productos en la moneda nacional, abandonando el dólar, y para incrementar la venta de hidrocarburos rusos a China. Por desgracia, el tema de poder acabar o no con la guerra gracias al plan chino parece bastante apartado por el propio Putin, que echa balones fuera, dice que ellos están encantados de poder estudiar este plan, pero que es Ucrania y Occidente quienes no quieren hablar ahora mismo de paz.
Exactamente, quería resaltar esas palabras. Putin dice que ese plan de paz propuesto por China puede ser la base para un futuro acuerdo, pero que Ucrania no tiene ninguna disposición a aceptarlo. ¿Es realmente así, Ricardo? ¿Acepta Moscú los pilares de la iniciativa china, todos los pilares? Bueno, esto es, desde luego da para una conversación de poco más de un minuto. El plan presentado por China es de facto inasumible tal como está para Rusia, porque implicaría el abandono de muchas partes de Ucrania por parte del ejército ruso. Es algo que Putin no puede permitirse, y que Ucrania no quiera negociar es simplemente mentira. El propio Volodymyr Zelensky ya ha dicho que está dispuesto a hablar con Xi Jinping, que está esperando una comunicación directa, y nunca se ha cerrado al menos oficialmente, se ha cerrado a estudiar, al menos estudiar este plan chino que el 20 de febrero pasado fue presentado y que Ucrania dio la bienvenida, aunque no celebró. Estamos en una guerra de propaganda. Putin debe presentarse ante los suyos como el que quiere la paz y no lo consigue, porque aunque sea Rusia quien ha empezado esta guerra, esta invasión en pleno siglo XXI, para el público ruso lo que reciben es que es la OTAN la que está atacando a Rusia utilizando a Ucrania. Claro. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Moscú. A vosotros. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, presentó su informe anual en Bruselas. En el documento se detallan las principales decisiones de la alianza en relación con la guerra de Ucrania y los gastos asociados para los países miembros. Stoltenberg hizo un llamamiento a los países de la alianza a incrementar su gasto militar y así poder garantizar un apoyo militar ininterrumpido a Ucrania. President Putin wants a different Europe. Putin quiere una Europa diferente. Considera la democracia y la libertad como amenazas y quiere controlar a sus vecinos. Así que incluso si la guerra en Ucrania finalizara mañana, el entorno de seguridad ha cambiado a largo plazo. La invasión de Putin el año pasado fue un shock, pero no una sorpresa. Fue la culminación de un patrón de acción agresiva. Y en respuesta, la OTAN ha puesto en marcha el mayor refuerzo de nuestra defensa colectiva en toda una generación. Un año de intensos combates en Ucrania ha pasado factura psicológica a un ejército formado en gran parte por voluntarios. Han vivido combates cuerpo a cuerpo, han tenido que permanecer durante horas o días dentro de un vehículo acorazado y ser testigo de muertes alrededor. Situaciones que llevan al límite, superando en muchas ocasiones el punto de fractura psíquica de la persona. Muchos soldados ucranianos recurren a la terapia con caballos para tratar los traumas de la guerra y reducir los síntomas del estrés postraumático. Superar el estrés de la guerra a lomos de un caballo. Estos soldados ucranianos se toman un descanso del campo de batalla con equinoterapia. Es un ambiente totalmente distinto al del frente. Además de disfrutar del contacto con los animales, hablamos de nosotros, compartimos nuestras emociones y experiencias. Está muy bien y nos recarga las pilas para el futuro. No solo son caballos, también los gatos y los perros son perfectos para la terapia. Cada uno de los soldados elige un animal con el que siente una conexión. Se hace así porque proyectamos nuestros sentimientos en el animal, y cuando elegimos a nuestro animal, queda de manifiesto que en él hay ciertas características que también sentimos en nosotros mismos. Los efectos terapéuticos de estos ejercicios ayudan a muchos soldados a lidiar mejor con el trastorno de estrés postraumático. Cuando regresas a la vida civil y ya no estás en el frente, intentas entretenerte, estar ocupado, entrenar, avanzar. Mientras estás centrado en estas cosas, no te torturan tanto los pensamientos y la ansiedad por todas las experiencias vividas en las misiones de combate. Es una forma de evasión, aunque solo sea para centrarse o para pensar en otra cosa durante un rato.
Nuestro trabajo consiste en reducir su nivel de estrés para que se puedan relajar y dejen entrar en su mente otros pensamientos. Así se crea una nueva percepción de la realidad y nuevas impresiones, impresiones positivas. Varios centros ofrecen sesiones de terapia para soldados que padecen estrés postraumático ya durante la guerra y no solo después. Un escape muy necesario para estos soldados que pueden tener que volver al frente en cualquier momento. Y cambiamos ahora de tema, vamos a la economía. Paco Furio, ¿qué está pasando en los bancos? Bueno, pues parece que tras la tormenta llega la calma. Silvia, bancos y organismos reguladores europeos respiraron aliviados tras la recuperación de los mercados al conocerse la adquisición del gigante bancario suizo Credit Suisse por parte de su rival UBS. Una operación valorada en 3.200 millones de dólares. Los índices europeos continuaron subiendo este martes, liderados por la recuperación de los valores bancarios. Sin embargo, sigue habiendo dudas. Algunos inversores están preocupados por los detalles de la operación que ha generado grandes pérdidas en bonos y accionistas. Los que sí pueden estar preocupados son los empleados de Credit Suisse. Según el Financial Times, el sector de inversiones y el negocio doméstico podrían verse afectados. Entre los dos ocupan a más de 30.000 empleados. El UBS, el banco comprador de Credit Suisse, también evalúa una reducción de su plantilla. 74.000 personas trabajan en todo el mundo para UBS. Y ampliamos este tema ahora con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Desde el momento en que se anunció la absorción de Credit Suisse comenzó a hablarse ya de los posibles despidos, así que la noticia no ha pillado por sorpresa a los banqueros. Hola Paco, ¿qué tal? Pues no, como tú adelantas, desde los primeros momentos ya se preveía que iba a haber miles de despidos. Digamos, un efecto que suele ocurrir cuando un banco es absorbido por otro por cuestiones lógicas. Una de ellas es la duplicidad, por ejemplo, de cuestiones como las propias oficinas bancarias en ciudades de Suiza o en otras partes del mundo, duplicidades en puestos de trabajo. Otro punto importante es que estos dos bancos, Credit Suisse y UBS, pueden competir, por ejemplo, en la gestión de las fortunas de los más ricos. Ahora estas personas pueden decidir diversificar para no acumular toda su fortuna en una única entidad para evitar, como es lógico, determinados riesgos, y eso puede ir en detrimento del negocio de Credit Suisse o de UBS. Y por otra parte, y esto es muy importante, está la banca de inversión de la que antes hablabais. Esa es una división del negocio de Credit Suisse en la que se enfocó después de la crisis financiera del año 2008, pero que no ha acabado de funcionar porque no podía competir con los gigantes de Estados Unidos, y ahí es, por ejemplo, donde el diario Financial Times adelanta, según sus fuentes, que podría haber unos 17.000 banqueros o empleados que vayan a perder su puesto de trabajo. José, lo adelantábamos antes, las bolsas están más tranquilas. ¿Es esto ya la confirmación de que la tormenta ha pasado? Bueno, no podemos dar nada por sentado, ¿no? Sobre todo a la vista de lo que ocurrió la semana pasada, que en cuestión de minutos o de horas la situación cambiaba completamente. Pero sí es verdad, Paco, que lo que hemos visto, que esas medidas excepcionales que ha tomado la FED han cortado al menos el contagio del pánico. Y eso es muy importante, porque ninguna entidad bancaria puede soportar que sus pilares o que su estructura se convierta en arena cuando los fondos de los clientes de los depósitos están saliendo en grandes cantidades. De momento vemos que hay mayor tranquilidad. Efectivamente, el sector bancario que cotiza en las bolsas europeas está cerrando la jornada con una subida del 4%. Es una buena señal. También buena señal es que las acciones del UBS y el Credit Suisse han cerrado en positivo este martes, pero como les ojos siguen estando muy abiertos, sobre todo a la espera de ver qué ocurre en Estados Unidos con otras entidades bancarias y sobre todo, Paco, a la espera de ver qué ocurre con la Reserva Federal de Estados Unidos y con la decisión respecto a los tipos de interés. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt.
Pues ahí nos vamos ahora a Estados Unidos. La secretaria del Tesoro Janet Yellen destacó este martes que el sector bancario del país se estabilizaba después de la reciente quiebra y posterior rescate de dos grandes entidades financieras como el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Ambas caídas provocaron un efecto en cadena fruto del descrédito y la pérdida de confianza que llevó a muchos clientes de bancos similares a retirar su dinero para depositarlo en entidades más grandes, al considerar que el Estado no las dejaría caer en caso de una quiebra similar. Por otro lado, la Reserva Federal del país evaluará en los próximos días si pausará o no el ritmo de sus subidas de tipos de interés con el objetivo de frenar la inflación. Yellen habla de estabilización, pero también de que el gobierno podría necesitar intervenir otra vez. Ana Nieto, ¿cuál es la situación? Yellen ha dicho hoy que el gobierno está velando por la estabilidad de la pequeña y la mediana banca del país, que es crucial para la economía. Además, también ha dicho ante la Asociación Americana de Banqueros que el gobierno ha intervenido Silicon Valley Bank y Signature Bank porque quería reforzar la confianza en el sistema y evitar una fuga de depósitos y con ello el contagio a otras entidades financieras. La secretaria del Tesoro ha dicho que si es necesario actuar de nuevo de la misma manera para evitar una crisis, se volverá a hacer. El Estado está ahora mismo en posición de vigilancia y la secretaria del Tesoro, sin embargo, ha recordado que esta no es una crisis como la del 2008, no es una crisis de solvencia y que precisamente la crisis de hace 15 años ha preparado a la banca para estar en una situación mucho más fuerte ante lo que está ocurriendo. Mientras tanto, en el Congreso hay algunas propuestas para elevar la garantía de algunos depósitos, por ejemplo, los depósitos que hacen las empresas para pagar a sus empleados durante un tiempo. Es difícil que estas iniciativas salgan adelante, pero se están estudiando. Y en este ambiente, Ana, hoy y mañana se reúne la FED. ¿Qué se espera? Pues mañana sabremos cuál es la decisión sobre los tipos de interés. Las apuestas son dos. La primera es que se suba 25 puntos básicos los tipos de interés. Y la segunda, que no se haga nada. Y esta apuesta de no hacer nada ha tomado cuerpo en los últimos días debido a la crisis del sector bancario, porque han sido precisamente las subidas de los tipos de interés lo que ha influido en el valor de mercado de unos instrumentos muy líquidos de largo plazo con los que la banca hace frente a sus necesidades de liquidez. Subir los tipos de interés sería dar una vuelta de tuerca más a esta situación de crisis y poner las cosas más complicadas en un momento en el que todavía hay muchas vulnerabilidades. Por eso el gobierno sigue estando pendiente de la situación del sector. Pero por otro lado, la Reserva Federal es el regulador de la banca. Si la Reserva Federal no toma ninguna posición, se puede interpretar como que la situación es mucho más frágil de lo que se está percibiendo. Y la inflación sigue alta, en un 6%. Hace no tanto se especulaba con la posibilidad de que se subiera 50 puntos básicos. Estaremos atentos a esta decisión. Gracias, Ana, desde Wall Street. De Wall Street nos vamos a Ecuador. Exactamente, porque 5 sobres con memorias USB cargadas con explosivos fueron enviados a periodistas de distintos medios en ese país. Uno de ellos detonó cuando el periodista lo insertó en una computadora, pero no le provocó heridas graves. Las autoridades creen que la carga usada en el dispositivo que estalló podría ser un explosivo de tipo militar. El ministro del Interior, Juan Zapata, destacó que 3 sobres fueron enviados a Guayaquil y 2 a Quito con el claro mensaje de callar a periodistas y medios. La Fiscalía abrió una sola investigación por el delito de terrorismo. Guayaquil, uno de los principales puertos de exportación de cocaína hacia Europa, es epicentro de violentas disputas entre bandas de narcotraficantes. Y vamos ahora a Venezuela. Sigue el escándalo de corrupción en PDVSA. Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que varios militares serán investigados para establecer su responsabilidad en presuntos hechos de corrupción administrativa en la estatal petrolera. Ayer, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, renunció a su cargo en medio de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. La Fiscalía venezolana inició las diligencias para judicializar a un grupo de funcionarios
funcionarios públicos en la trama. La semana pasada, la Policía Anticorrupción de Venezuela había anunciado que solicitó al Ministerio Público el encauzamiento judicial de una serie de individuos que podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. Según declaró el Aizami, su renuncia llega con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar las investigaciones. Y tal día como hoy, en 1960, se celebró una manifestación pacífica contra el apartheid en el municipio sudafricano de Sharpeville. Pero la manifestación se convirtió rápidamente en una masacre cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes y mató a 69 personas. Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial. Millones de personas siguen sufriendo discriminación racial y étnica en todo el mundo. Hablamos con un modelo que vive y trabaja aquí en Alemania y que asegura haber sufrido discriminación en el ámbito laboral y personal por su color de piel. Alfa Dia es de Senegal y en la actualidad vive en Hamburgo, donde trabaja como modelo. Afirma que ha sido discriminado repetidamente por el color de su piel. Por ejemplo, al querer entrar en una discoteca con sus amigos. Siempre decían, no puedes entrar. Lo pasé realmente mal. No nos daban ni una oportunidad. Y si nos la daban, la perdíamos en cuanto mostrábamos nuestros documentos de identidad porque eran especiales. Siempre nos decían que no. También ha sufrido discriminación en su trabajo como modelo. Lo siento, pero no tenemos clientes para ti. O luces muy bien, pero prueba mejor en Nueva York. Y yo les decía, pero estoy en Alemania, estudié aquí y quiero tener éxito aquí. Fue muy duro, porque me di cuenta de que limitaban mi futuro profesional por mi aspecto. Alfa Dia considera que esto es exclusión racista y no es el único. Alemania tiene una sociedad diversa, pero quienes tienen un color de piel diferente o lleven velo probablemente experimenten racismo en algún momento de sus vidas. En una encuesta reciente, el 90% de los entrevistados consideró que el racismo es un problema en Alemania. Quienes pertenecen a una minoría hablan por experiencia propia. Las cifras hablan por sí solas. El racismo no es un fenómeno marginal, afecta a toda la sociedad. La discriminación es especialmente acuciante en las escuelas, la policía, el trabajo y la vivienda. Pero también hay ayuda. Solo en Berlín hay decenas de centros de atención y apoyo financiados con fondos públicos. Reach Out ofrece ayuda psicológica. Aquí hay mucha gente traumatizada por ataques racistas, por la hostilidad de la sociedad. Y eso afecta físicamente a las personas, que muchas veces no pueden dormir o sienten un miedo constante. Trabajadores sociales, políticos y científicos coinciden en que el racismo no es un problema individual, sino estructural. El Parlamento de Uganda ha aprobado el aumento de penas de cárcel para la homosexualidad hasta los 10 años. La penalización de la homosexualidad se remonta a la época colonial, pero esta última modificación va aún más allá, criminalizando a quienes aseguren tener una identidad diferente a la de hombre o mujer. El apoyo popular a este endurecimiento de penas es alto en Uganda. Para el activista gay Eric Dabula, la iniciativa no era ninguna sorpresa. Los políticos, los líderes religiosos e incluso nuestras familias nos decían que la homosexualidad está mal, que es una abominación. En este contexto no me sorprende en absoluto el proyecto de ley que llegó al Parlamento. Dabula ha sido rechazado por su familia y se ha enfrentado a desahucios y detenciones por ser homosexual.
Nos asaltó una turba que quería matarnos, pero cuando llamamos a la policía en vez de ayudarnos, nos detuvieron. Nos sometieron a exámenes anales forzados. De víctimas nos convirtieron en sospechosos por sodomía, a pesar de que los llamamos para que nos salvaran de una muchedumbre que nos iba a linchar. El autor de la propuesta de ley quería una pena máxima de hasta 10 años de prisión para los homosexuales. Afirma que se trata de un proyecto de ley histórico que cuenta con un amplio apoyo. Si van a mi distrito y preguntan a la gente si está conmigo en este asunto, les dirán que apoyan a su diputado. Este es uno de los temas en los que transmito directamente las voces de los ciudadanos a los que represento. Uganda ya contaba con leyes que penalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo, que se remontan a la época colonial británica. Pero según Human Rights Watch, esta nueva norma convierte a Uganda en el único país africano que penaliza el mero hecho de identificarse como homosexual. Dabula asegura que esto solo alimenta el odio en un país ya de por sí homófobo y cree que pronto su única opción será abandonar Uganda. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. 3 semanas después de la catástrofe ferroviaria que indignó al país, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció este martes que las elecciones se celebrarán en mayo, pero no dijo la fecha exacta. El accidente de trenes provocó la muerte de 57 personas y ha desencadenado protestas masivas en el país y una huelga general que paralizó el país el jueves. Miles de kurdos tomaron las calles de Yandairis, en el norte de Siria, para protestar por el asesinato de 4 hombres durante las celebraciones del Año Nuevo kurdo. Su muerte ha reavivado las tensiones entre los residentes kurdos y los grupos armados apoyados por Turquía que controlan la zona. En París se produjeron este martes fuertes protestas contra la reforma de las pensiones forzada por el presidente Emmanuel Macron. La impopular reforma contempla elevar 2 años en la edad de la jubilación. A pesar de la presión, Macron se ha negado hasta ahora a dar marcha atrás tras sobrevivir por poco a 2 mociones de censura en el Parlamento. La selección de fútbol de Alemania se ha reunido por primera vez desde su humillante eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar. El seleccionador Hansi Flick ha convocado a 6 jugadores nuevos para este primer encuentro tras el Mundial de Qatar. Se enfrentarán a Perú. Un nuevo comienzo para Alemania. La selección se prepara para el amistoso del sábado contra Perú, en su primer partido desde que fue eliminada del Mundial. Los 6 nuevos fichajes nacieron en Alemania, pero 5 tienen raíces extranjeras. Todos ellos podían jugar con otras selecciones, pero han elegido a Alemania, a pesar de los recientes problemas del equipo sobre el terreno de juego. Los aficionados esperan que los nuevos ayuden a enderezar el rumbo del equipo antes de que Alemania organice la Eurocopa del año que viene. Creo que tenemos buenos jugadores. El talento está ahí, pero no funciona como queremos. Ahora han llegado nuevos jugadores que para empezar tienen que encontrar su lugar en el equipo. El defensa Malik Chow, de 21 años, juega en el AC Milán. De padre senegalés y madre finlandesa, se decantó rápidamente por su país de nacimiento. Los padres de Mergin Berisha, delantero del Augsburgo, son de Kosovo. Esperamos que todos y cada uno de los jugadores muestren pasión y convicción sobre el terreno de juego para defender los colores de Alemania. Porque si ellos la sienten, también la sentirán los aficionados. Y eso es lo que queremos. El técnico de la selección nacional, Hansi Flick, y el director deportivo, Rudi Völler, confían en que así aumente el interés por la selección.
Bueno, seguimos hablando de fútbol, pero de encontrar un empleo a edades avanzadas. Roy Hodgson, quien fuera seleccionador de Inglaterra, ha sido designado como entrenador del club inglés Crystal Palace hasta final de temporada, tras la destitución del francés Patrick Vieira. Hodgson, de 75 años, se convierte así en el técnico más longevo en la Premier League. Regresa al Crystal Palace tras 2 años, ahora está 12º en la clasificación. Con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.